muy bueno, lógicamente que los resultados que voy a obtener son inadecuados, ¿no? Primer concepto, diafragma rígido. ¿Qué significa un diafragma rígido? Yo aplico la carga en este centro de masa. Ahora sí la norma está clarísima. Todas las fuerzas aplicadas en el centro de masa. No hay otro punto donde vas a aplicar la fuerza sísmica. Centro de masa, ahí aplicas tu fuerza sísmica. Pues bien, vas a aplicar tu fuerza en el centro de masa y este va a inducir el movimiento a cada uno de los nudos de la losa y lo arrastra a todos como un bloque. Los va a arrastrar en forma de un bloque y se va a desplazar como una gran placa en el sentido horizontal. Entonces, un diafragma rígido viene a ser una gran placa en el sentido horizontal, donde yo impongo la fuerza de movimiento en el centro de masa y este lo jala al resto de los nudos como tal. Pero ¿qué tengo que recordar? Que si tengo diferentes densidades de muros piso con piso, lógicamente que los centros de masa van a estar en distintos lugares. Se recomienda que los centros de masa deben de alinearse por el eje vertical para evitar que se tengan torsiones distintas por toda la altura, ¿no? Es como decirle que usted en su cuerpo hace un giro y en su cabeza a usted le giran tremendamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a desnucar lógicamente, ¿no? Entonces ese tipo de movimiento brusco no puede existir en la estructura, ¿no? Tiene que ser un movimiento, una torsión donde vaya a ir en forma, se vaya yendo en forma continua por toda la altura. Brazo rígido. Brazo rígido viene a ser una conexión rígida de tal manera que el ángulo antes de la acción sísmica sea exactamente igual al ángulo después de la acción sísmica. Utilizamos en este caso viga columna, la mitad del espesor de la columna, ¿no? Asignándolo en el caso de la viga y con un factor de rigidez 1 para que sea perfectamente un nudo rígido. Caso columna, zapato, cimentación, mitad del espesor de la zapata y siempre trabajando con los ejes locales. También, como ya asigné en la columna viga, ya no voy a asignar en la parte final, factor de rigidez 1. En resumen, centro de masa, ¿qué voy a tener? Este es mi centro de masa, mi nudo maestro, donde yo aplico la fuerza sísmica. 3 movimientos. Como yo tengo fuerza en X, va a generar desplazamiento en X y al mismo tiempo por la excentricidad la torsión, es decir, rotación en Z. Cuando yo voy en la otra dirección, fuerza en Y, voy a tener el desplazamiento en Y y la rotación en planta también, ¿no? Entonces, 3 grados de libertad. Y voy a obtener los otros, las 3 restricciones, ¿no? Desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Pero cuando modeles también debes de tener en cuenta que no debes de tener una desproporción como lo que se está viendo. Rótula plástica, columna débil, viga fuerte, columna débil, viga fuerte. Entonces se concentran los esfuerzos en la zona más débil. Y donde se van a concentrar los esfuerzos en la zona más débil, es ahí donde va a fallar la estructura, ¿no? Rótula plástica, alta concentración. Para evitar que la rótula plástica aparezca rápidamente, lógicamente que debes de controlar en cuanto a lo que son columna versus lo que es viga, rigidez de los elementos. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Fuerza, centro de masa, ya no hay un por qué preguntar. Las fuerzas están aplicadas en el centro de masa. ¿Qué más? ¿Qué nota importante nos dice? Zona 1, solamente es necesario el análisis estático. Para el resto de zonas sí es necesario el estático y el dinámico, de tal manera que el dinámico compruebes el 80% más para lo que es edificio regular del estático o mayor al 90% del estático para el irregular. En cuanto a alturas, menor a 45 metros de concreto, menor a 15 metros de albañilería. Ese porcentaje de la carga BIM está acá en el artículo 4.3 de la norma, donde nos indica de que se va a utilizar un porcentaje. Para edificaciones de categorías A y B, el 50%, categoría C, el 25%, techos, el 25%.
Entonces voy a factorarlo. Luego calculas el periodo fundamental tanto en X como en Y. Tienes dos periodos, uno en una dirección y otro en otra dirección, porque vas a tener predominantemente un sistema en una y otro sistema en otro. Tienes el periodo fundamental, que es la altura efectiva del edificio desde el nivel 0, es decir, todo lo que está enterrado no se considera, sobre un coeficiente o un factor del sistema estructural C sub T. Antes C sub T era 35 para pórticos de concreto, ahora segregado de acero. 45 era antes para pórticos de concreto con muros en la caja de ascensor o escaleras, ahora segregado pórticos arrastrados de acero. Antes C sub T era igual a 60 para albañilería y muros estructurales, ahora se ha agregado sistema dual y también muros de ductilidad limitada. Ha habido mejoras. Se recomienda efectuar la comprobación de los periodos en cuanto a lo que es el cálculo manual versus el cálculo informático. Para ello vas a obtener la comprobación del periodo para ambas direcciones a través del peso sísmico y el desplazamiento puro. Desplazamiento puro significa que el único grado de libertad es en la dirección donde estás analizando. Si quieres periodo en X será el desplazamiento en esa dirección. Si quieres periodo en Y será el desplazamiento en la otra dirección como único grado de libertad. Y acá es la fuerza sísmica. Luego vas a calcular la fuerza cortante en la base. La fórmula no ha cambiado, lo que han cambiado son los valores de cada uno de los parámetros como tal, comprobándose siempre que C sobre R debe ser mayor a 0,125. Ahora hay una nueva zonificación sísmica. Ahora, antes teníamos 3 zonas, ahora tenemos 4 zonas. Y acá está cada una de las zonas factoradas en función de la gravedad, como un factor de la gravedad. Por ejemplo, para el caso de Trujillo es 0,45. Para el caso de ustedes, 0,25. En cuanto a lo que es el uso, en el uso también hay cambios. Nos dice, antes era edificación esencial 1,5 igual, edificación importante 1,3 igual, edificación común 1 igual. Pero ¿qué es lo que nos indica acá la norma? A1 para lo que son centros de salud, que están en la tabla 5.1 ubicadas en las zonas 3 y 4, se tiene que aplicar aislador sísmico en la base. Y si tienes caso de clínicas, vas a tener que aplicar en zonas 3 y 4 disipadores de energía o aisladores sísmicos, ¿no? O aisladores. Entonces esto nos lleva a un cambio del plan curricular en cuanto a lo que es la formación universitaria. Ya no se puede decir que estos temas se tienen que tocar en el posgrado, van a tener que ahora tocarse a nivel de pregrado, pero con fórmulas sencillas, con casos prácticos, de tal manera de que el ingeniero no salga en desventaja. Porque si usted de acá de Puno se va a ir a trabajar de repente en Piura, ¿no?, zona de alta sismicidad, y en esa zona va a tener que construir un hospital, va a tener que diseñar, lógicamente que debe utilizar el sistema de aislamiento sísmico en la base. Por lo tanto, esté usted estudiando acá, tienen que prepararlo con esa orientación. No debe de ser un ingeniero de medias, ¿no? ¿Eso qué lleva? ¿Qué va a conllevar? A que todos los docentes tienen que actualizarse. No hay quien conozca 100% de la verdad. Y ahí va otro caso muy sencillo. Cuando yo le conversaba a uno de los amigos cuando nos veníamos de Juliaca para acá, me decía, ¿cómo es que usted ha generado su bloque y por qué lo hace todo gratis? Y yo le decía, porque realmente cuando yo estudié en la universidad, mis profesores marcaron para toda la vida mi personalidad en cuanto a lo que es el compartir los conocimientos. Antes no existía el PowerPoint, antes no existía la pizarra acrílica, era la pizarra común con una tisita. Así yo estudié en la Unión Soviética, en la ciudad de Kiev, y mis profesores, unas enormes eminencias, muy respetadas a nivel mundial, unos genios de verdad, porque para que me enseñen en la universidad, ningún profesor podía
enseñar en pregrado si no tiene el grado de PhD. Ningún profesor en toda mi formación universitaria tuve un magíster o un ingeniero, ninguno. Todos eran PhD, todos, por obligación eran PhD, ¿no? Entonces su nivel de formación que ellos tenían era altísimo, y el nivel que nos enseñaban también era altísimo. La exigencia era muy fuerte, y como éramos becados, también estábamos condenados, pues que si no rindes, te tienen que achislear, como le decíamos allá, que es en ruso, que significa te tienen que botar de la universidad por bajo rendimiento, y te deportan del país. Y nosotros pertenecemos a una generación distinta, mis amigos, una generación donde nosotros desde el tercer año de secundaria ya estamos preparándonos para la universidad. Eso es lo que yo trato en los jóvenes de hacerles entender, que realmente no deben de perder el tiempo así porque sí. Allá en la universidad, el profesor tenía un desprendimiento enorme. El profesor era aquella persona que te premiaba cuando tú eras una persona intelectual, y él veía de que tú realmente dabas para más. Te incorporaba al círculo científico. Yo pertenecía al círculo científico de la universidad, un círculo cerrado para extranjeros, pero mi profesor me recomendó y fue por encima de todo. Y dijo, no, al talento de ninguna manera se lo puede restringir. Esto es libre. E ingresé gracias a su recomendación. Mi profesor era aquella persona, uno de mis profesores, porque muchos de ellos han sido lo mismo, ¿no? Por no decir la gran mayoría, ¿no? Ellos iban por una biblioteca en el centro y encontraban, por decir, necesitaba estática. Encontraban un libro nuevo de estática, compraba 2. Al día siguiente me obsequiaba. Toma, Jenner, un libro de estática, lo he visto, es un autor, anda leyendo. Yo me compraba otro para mí. Ok, muchas gracias, profesor. Perfecto. Me iba, leía, a la semana me decía, ¿y qué tal? ¿Qué te parece el libro? ¿Por dónde vas? Estoy en la página tal. ¿Qué has leído? Estoy esto. ¿Has leído esto? Sí. Él me chequeaba. No me lo regalaba para no chequear. Él chequeaba automáticamente. Ah, sí, qué bien estás leyendo. Y te seguía preparando. Te iba formando como un futuro investigador. Te hacía